Dendrobates pumilio es el nombre científico de la ranita roja. Este anfibio, que vive en el bosque tropical, fue el objeto de estudio del primer trabajo científico que realizó el doctor Pedro León allá por la década de los 60. Precisamente fue una investigación en un curso que daba el doctor Douglas Robinson, y aquí en la selva me dediqué a estudiar los cromosomas de los anfibios, y por primera vez vimos la forma de estas estructuras en algunas especies de anfibios aquí, incluyendo la ranita roja de Dendrobates pumilio. Ese fue el primer trabajo de investigación en un curso en la UCR. Desde entonces se ha perfilado como un genetista sobresaliente que ha recorrido diversos escenarios en el extranjero, divulgando los resultados de sus investigaciones. Concluyó la secundaria en el Colegio Metodista y tuvo la oportunidad de viajar a la Universidad de Baylor en Estados Unidos. Ahí obtuvo su bachillerato en Biología y Química. Al regreso continuó con la licenciatura en la Universidad de Costa Rica. Llega a Costa Rica desde Cuba, cuando apenas tenía 4 años, junto a su madre Elisa y su padre Ernesto. Su madre costarricense se desempeñaba como enfermera y su padre era un pastor evangélico de nacionalidad cubana. Fue una infancia muy placentera, siendo el mayor de 5 hermanos. Siempre estaba ocupado y desde muy temprano empecé a trabajar, siendo además el mayor de 5 hermanos que habíamos perdido al padre, a nuestro padre muy temprano. Entonces el trabajo fue importante en mi vida. Completó su formación académica en la Universidad de Oregon. Un estudio sobre la citogenética molecular de las salamandras le permitió obtener el doctorado. Regresa a Costa Rica en 1974 y la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica lo contrata. De esa forma empieza el contacto con la genética humana. Don Gabriel Macaya y Pedro León crearon fuertes vínculos desde muy jóvenes. Primero se encontraron en las aulas y luego en los laboratorios. Mire, fue muy interesante. Primero, de mis tiempos de estudiante. Yo era estudiante de química, pero llevaba algunos cursos de biología, puesto que el campo siempre me ha interesado. Y Pedro era asistente en un curso de biología de invertebrados que daba el profesor doctor Antonio Valli. En ese tiempo hicimos giras de campo y ahí comenzó una amistad, y eso le estoy hablando de 1968-69 hasta ahora. En 1989 llega a ser profesor catedrático, una de las distinciones académicas más importantes dentro de la Universidad de Costa Rica. Mire, yo creo que en la vida de todo investigador universitario, si quiere ser realmente un investigador universitario, la docencia debe ocupar un lugar central. En una universidad, el investigador, al ser investigador, forma. Y Pedro León hace eso, particularmente bien. Es decir, él sabe cómo articular su labor de investigación con su labor de profesor. Además, es un excelente profesor, motivador de sus estudiantes y un expositor que siempre atrae cuando habla. 2 profesoras universitarias lo alertarían sobre la sordera que sufría una familia en Taras de Cartago. Ese trabajo que realizó con un equipo de profesionales de diferentes disciplinas lo llevó a publicar en 1981 el estudio sobre la caracterización de una sordera hereditaria de transmisión dominante y de expresión tardía. La sordera de los monjes fue el primer trabajo de genética que hicimos y fue pionero en ese sentido y nos ayudó a desarrollar las habilidades y las condiciones
para poder hacer otros estudios de genética como el del bipolar. El del bipolar todavía estamos trabajando en eso. Ha resultado muy difícil. La sordera de los monjes de alguna manera se resolvió, logramos identificar dónde estaba el sitio genético del daño y luego cuál era el daño exactamente, dónde ocurría. Se desempeñó desde 1982 como director del Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica en 3 oportunidades. En ese centro desarrolla otra reconocida investigación, tanto en Costa Rica como en el extranjero. Se trata del misterio genético que produce la enfermedad bipolar, o mejor conocida como maníaco-depresiva. Este estudio le deparó el reconocimiento que hace el periódico La Nación con el Premio Áncora en Ciencias en 1996. Pedro León siempre ha buscado desarrollar proyectos que se caracterizan por una gran calidad científica, pero en temas y en problemas que tienen una gran pertinencia local. Es decir, no se deja llevar por un extremo que podría ser la calidad científica o el impacto científico que pueda tener su trabajo, ni tampoco se dedica únicamente a, digámoslo, resolver problemas locales. Su investigación siempre ha buscado un equilibrio entre calidad y pertinencia. Este hombre de gran calidad humana disfruta de la ciencia. El doctor Macaya señala, como otras cualidades, su gran accesibilidad, ya que dispone de tiempo para dar consejos y recibirlos, y además destacó su gran lealtad. Igualmente, esa lealtad la profesa con la preservación de los recursos naturales. Ese ideal lo guió desde muy joven a formar parte de organizaciones no gubernamentales que buscan fondos para dedicarlos a conservar los bosques y la vida silvestre de Costa Rica. Es presidente del Comité Ejecutivo de la Organización de Estudios Tropicales, donde también imparte cursos para estudiantes y extranjeros. En medio de los cromosomas, los estudiantes y su actual cargo de director del Centro Nacional de Alta Tecnología, CENAT, le gusta leer poesía y memorizar algunos de los poemas. Me gusta ponerle música a la poesía, y tal vez eso es algo que me ha pasado ahora de viejo, que he desarrollado un interés, una curiosidad, un hobby por poner música a poesías, sobre todo del gran poeta uruguayo Mario Benedetti, pero también de otros poetas.